Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Lleva el Partido Popular una semana envuelto en un nuevo escándalo. Esta vez el disparador ha sido un máster en el que Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se matriculó en el año 2011. No ha llovido ni nada desde entonces y que nunca terminó, aunque el título sí que le fue entregado y como tal consta en su currículum. El asunto, que de entrada, como podéis escuchar y como bien conocéis todos, por lo menos todos los oyentes españoles, porque no se ha hablado casi de otra cosa en los últimos días, es algo menor, es simple picaresca académica, algo muy del gusto, por cierto, de los políticos en general, no solo de los del Partido Popular, sino de los políticos de todos los partidos. Pues bien, este asunto menor ha desatado un vendaval de primera categoría, de fuerza 1, un maremoto, y ha puesto a Cifuentes contra las cuerdas y por extensión al Partido Popular también contra las cuerdas. Ha sido algo así como la gota que ha colmado el vaso del hartazgo de sus votantes y a la vez ha reactivado a la izquierda, al Partido Socialista y a Podemos. Porque esto le llega al Partido Popular en plena caída libre en las encuestas, tal y como hemos tenido oportunidad de ver a lo largo de los últimos meses, las que han ido sacando semanalmente los periódicos, y tras el descalabro en las elecciones catalanas, en las que quedaron los últimos, y con un panorama además abracadabrante para las elecciones municipales, regionales y europeas que se celebran el año próximo. El partido ha reaccionado, entre comillas, cerró filas, mejor dicho, este fin de semana en una convención bastante tétrica, por cierto, que tuvieron en Sevilla. Otra cosa, la verdad, es que no podían hacer, más que cerrar filas, porque lo otro era obligar a dimitir a Cristina Cifuentes y en el PP, bueno, en el PSOE tampoco se caracterizan por las dimisiones. Pero claro, están más expuestos que nunca y totalmente en manos de Ciudadanos, a quienes, por cierto, acababan de declarar la guerra. La UCDización, permitidme el palabra, es una palabra, se está empleando mucho, por cierto, de un tiempo a esta parte, UCDizar, es decir, convertirte en la UCD. Los que no sois españoles no sabréis lo que es, pero os lo voy a explicar yo en un momentín. La UCD era un partido, el partido de Adolfo Suárez, durante la transición, hace ya 40 años, que es un partido que nació con Suárez, el partido del presidente, y desapareció con Suárez. Era el partido que reunía aproximadamente al centro-derecha. Partido creado en torno a la figura de Adolfo Suárez y que desapareció una vez este hombre perdió el poder. Bueno, perdió porque dimitió. Luego él se creó otra cosa llamada CDS, que llegó a tener pues algunos diputados en el Congreso, pero nunca aspiraciones serias de llegar al poder. El hecho es que la UCD se deshizo como un azucarillo en apenas 2 años, entre el año 1980 y 1982, y desde entonces en España se utiliza como referencia la UCD y la UCDización de cuando un partido empieza a descomponerse por dentro. Bueno, pues parece ser que la del Partido Popular ya es irreversible, a la vista de lo que tenemos ahora mismo y de lo que tenemos ya desde hace tiempo. Estaba ahí ya hace 3 años, cuando Rajoy pues enfilaba su última legislatura, la anterior, pero en Moncloa se las apañaron para comprar tiempo, cosa que hicieron gracias a algo de ingenio, mucha osadía, y que a pesar de todo, sus votantes estuvieron dispuestos a darles una última oportunidad. No todos sus votantes, pero sí una buena parte de ellos. Soraya Sáez de Santamaría, que es la vicepresidenta, y lo era también en el año 2015, y los medios que le bailan el agua, que son unos cuantos, los principales por lo menos, se sacaron de la manga un comodín en forma de partido bolivariano, de soluciones extremas y drásticas, y dizque revolucionario, es decir, ese partido al que un montón de españoles iban a tener miedo. Y bueno, estaríamos dispuestos a que viniese el PSOE, pero claro, un partido que esté todavía más a la izquierda y que además tenga amistades peligrosas, pues quizá no sea lo mejor. Quizá estemos curando o estemos matando moscas a cañonazos. El país tiene problemas, estamos en una crisis, pero quizá Podemos no sea eso. Eso es lo que pensó mucha gente de centro-derecha o derecha. Decían, bueno, esto realmente hay que parar esto como sea. Y sobre eso se fundamentó la campaña, tanto la de las elecciones de 2015 como las de 2016. Y en lo que se hacía eso, partieron el espinazo al PSOE. Es decir, que Mariano Rajoy se dejó 3,5 millones de votos, 3.600.000 en 2015 y 63 escaños en toda esta refriega, pero consiguió mantenerse en el poder, gracias al caos que había sembrado
en el otro lado. Fue una operación, la verdad, muy bien concebida, muy bien planificada, hecha ya con audacia, porque esto les podía haber salido fatal, y terminó, ojo, por la mínima, porque un poquito más y terminan saliendo del poder, pues al final les terminó funcionando. El hecho, a la vista, es que esta Mariano Rajoy gobierna, no con mucho, pero sigue gobernando y consiguió comprar tiempo y comprarse ya de paso una segunda legislatura. Ellos entendían que si se rompía la alternancia, el Partido Popular conservaría el poder eternamente. Pasase lo que pasase e hiciesen lo que hiciesen. Es decir, que solo tenían que temer a que el PSOE fuese como ellos, en una palabra. Si conseguían algo así, el paraíso en general, cuando tienes un partido, en este caso hegemónico, el PSOE lo fue en su momento, tu idea es que al otro lado no haya un partido contrahegemónico, sino que tengas otros 2 u otros 3 partidos que se peleen entre ellos por el voto, y eso te garantiza que vas a pasarte muchos años en el poder. Es lo que hizo, por ejemplo, Felipe González durante los años 80, que mantuvo a la derecha debilitada porque estaba dividida de aquellas en 2 partidos. Bueno, pues lo había conseguido el Partido Popular con esta operación. No es que ellos creasen Podemos nació de manera autónoma, pero sí hicieron todo lo posible para que al partido le fuese bien, por lo menos en los medios de comunicación. Les pusieron todos los micrófonos que tenían, que eran muchísimos, y unos cuantos más. Pero claro, a pesar de esto, todo no era más que un espejismo. Es la clásica... Pensaron quizá que les querían de verdad. La clásica autocomplacencia de los que llevan demasiado tiempo al calor de la moqueta, llevan demasiado tiempo en el poder y han perdido completamente el contacto con la calle. No saben realmente qué piensa el votante de a pie. Es decir, no sé si habían llegado a saber en algún momento que quienes le votaron lo hicieron con una pinza, de estas de la ropa, sobre las aletas de la nariz. Realmente nadie votó convencido, o muy pocos, alguno habría obviamente, pero nadie votó convencido a Rajoy en las elecciones, ni en las de 2015 ni en las de 2016. Bien, la cuestión es que consiguió revalidar su mandato, consiguió después de un año que no estuvo sin poder formar gobierno, prácticamente un año, y tras aquella tempestad, pues llegó la calma, que en el caso del Partido Popular esa calma se ha traducido en más desafección que nunca. Y esto tenemos ya pruebas de esa desafección. El batacazo electoral de Cataluña creo que es quizá la prueba más concluyente al respecto. No tengo que irme muy lejos. Desde el año 2016 solo ha habido una cita electoral en toda España, que ha sido la de Cataluña, y fue un auténtico desastre, asumido además hasta por ellos como desastre. Y esto pues ha traído como consecuencia el acceso de ciudadanos a la posibilidad de heredar. Al menos en las encuestas, que todo se ha dicho en España tienen cierto carácter, o tienen más carácter inductivo que predictivo. Es decir, las encuestas se utilizan y mucho para no decirle a la gente lo que tiene que votar, pero sí al menos informarle de lo que debería votar. Son conscientes de que al personal lo que le gusta es ir con los que ganan, y si sacan a uno como perdedor, tiene cierta lógica. Si lo pensamos en términos puramente económicos, voto solo tienes uno, te lo dejan ejercer solo cada 4 años, tampoco lo quieres tirar. Entonces, no, ya sé que lo que te pide el cuerpo es votar a este o a este, pero que sepas que, total, no van a sacar un solo escaño, no merece la pena. Así que votanos a nosotros, que no somos exactamente tus favoritos, pero a cambio sí tenemos posibilidades de gobernar. Jugando con esa idea, manejan las encuestas un poco a su antojo. Evidentemente, no se las inventan, están hechas sobre datos reales. Sí, lo más que se hace es cocinar en una dirección o en otra. Es decir, que aunque tengan ese carácter inductivo, sí que sirven como indicador de cuando el viento cambia de dirección, o por lo menos de en qué dirección sopla el viento. Nos permiten hacernos una idea general. Lo cual, si bajamos a la calle, a nivel de calle, y hablamos con la gente, pues lo que nos encontramos es que el votante medio, por lo menos el votante medio del Partido Popular, pues empieza a ver que Ciudadanos sí es una alternativa. Y esto es algo que, no sé vosotros, pero yo ya lo he hablado con bastante gente que votó al Partido Popular en el mes de junio de 2016 y que ahora no parece dispuesta a hacerlo. Es decir, Ciudadanos en definitiva ofrece al votante del PP una alternativa aseada y al menos de apariencia algo más fiel a los principios,
que los chicos de Rajoy, que los han ido traicionando uno tras otro. Parece que están, o esto es por lo menos lo que denuncian los votantes del PP, que están dispuestos a negociar con todo, a transar con todo, con tal de aferrarse a la poltrona. Esto tampoco es que hace falta que te lo cuenten por ahí, lo tenemos en los presupuestos. He hecho un par de programas sobre este tema de los presupuestos y el nauseabundo pasteleo con los del PNV. Es decir, lo mismo que les están concediendo a los nacionalistas vascos, no lo quisieron ni negociar con los nacionalistas catalanes. Con eso ya uno se puede hacer una idea. Están dispuestos a lo que les pidan con tal, ya digo, de mantenerse en el poder. Y eso los votantes, a fin de cuentas, el que no vive de esto, pues termina viéndolo desde fuera, descuenta que estos tipos son unos caraduras que ya le han tomado el pelo demasiadas veces y empieza a buscar sustitutos. Y ahí es donde está Ciudadanos, que no consiguió agarrar momento suficiente hace 3 años, pero que ahora parece ser que sí. Es decir, que por fin ha conseguido identificar cuáles los temas de interés, especialmente lo de Cataluña, los últimos meses, y ahí le tenemos recogiendo lo sembrado en concepto de buenos resultados en las encuestas. Por muy cocinadas que nos vengan, nos están diciendo más o menos cómo va la cosa. Moncloa, con todo, es consciente que la política interesa realmente a muy poca gente. Es decir, que el español medio, como el francés medio o el norteamericano medio, no leen noticias políticas todos los días, salvo los que realmente les interesa eso, que es una minoría. La gente está a otras cosas como debe de ser. Es decir, los detalles, no informarse de manera general los titulares sobre el informativo de la televisión. No, el bajar al día a día de la política, porque la política es muy aburrida. Comisiones, votaciones, leyes, etc. Entonces, eso sí son perfectamente conscientes. Es decir, que saben a la perfección que cuando llega abajo es porque hay otros temas que van un poquitín más allá de la política. Es decir, que solo llega hasta la capa completa de votantes en momentos muy puntuales, generalmente coincidiendo con casos de corrupción o asuntos de seguridad nacional, como puede ser el terrorismo o, por ejemplo, la crisis provocada por los secesionistas catalanes. En este caso sí se habló, prácticamente todo el mundo estaba hablando de ese tema. Pero en el día a día, la rutina diaria de la política realmente interesa a poca gente. Y esto lo saben en Moncloa porque de otra cosa no sabrán, pero de tratar de mantenerse en el cargo saben muchísimo. Pero a pesar de eso, a pesar de que saben que la política solo desciende o el interés por la política solo es en casos muy puntuales, como os decía, casos de corrupción muy graves, amenazas al país y historias de este estilo, pues lo de Cataluña, que era un tema que llevó a que la gente sacase banderas de España al balcón, cosa que no se había visto nunca, ni que siquiera con los partidos de la selección, o por lo menos no en esa cantidad. Pues lo de Cataluña no lo han sabido aprovechar. Más bien todo lo contrario, les está suponiendo un coste, a pesar de que ellos podrían haberse lucido en esto. Muchos de sus votantes lo dicen. Bien, si esto hubiera sido una oportunidad para que, además con el apoyo de no solo de sus votantes, sino también de los votantes de Ciudadanos y de buena parte de los votantes de la izquierda, que no les parecía bien lo que se estaba haciendo en Cataluña, las famosas 2 jornadas tristes del Parlamento catalán, con Puigdemont y los suyos saltándose todas las leyes posibles, etc. Entonces, ahí podían haberse lucido, podían haber pegado 2 vueltas al ruedo y salida por la puerta grande, pero no lo hicieron. Es decir, hicieron todo lo contrario. Permitieron que eso les costase y que les costase mucho. Y a la vista está las elecciones del mes de diciembre. Y respecto a la corrupción, pues una de las cosas que nos sorprendió hace un par de años era que mucha gente había seguido votando al PP a pesar de todas las historias que tenían, lo cual tampoco es extraño. Al PSOE se le votaba en el pasado a pesar de... Felipe González casi gana las elecciones del 96 y estaba enterrado en casos de corrupción, algunos francamente graves. Es decir, la corrupción se puede llegar a olvidar y los votantes olvidan con facilidad porque especialmente el votante más entregado es un creyente, quiere creer. Entonces,
Si no es una cosa excesivamente grave o que no percibe como de una gravedad muy grande, tiende a olvidar. Pero jamás perdona, se le queda ahí. Y esto es lo que ha pasado con los sucesivos casos de corrupción del Partido Popular. Pues bien, en este punto estaban para que les llegase un nuevo escándalo, que lo pusiese todo al revés. Y es ahí donde entra el máster de Cifuentes, que ha sido como algo así como la gota que ha colmado el vaso. Estaba la cosa muy a puntito de desbordarse y ha sido una gotita minúscula, porque el asunto este de Cifuentes, pues yo creo que lo mire quien lo mire, es un asunto menor, al lado de tramas como la Gürtel, por ejemplo, o los ERE de Andalucía, que afectan al PSOE, o no digamos ya el culebrón de los Puyol en Cataluña. Es decir, que es una, como os decía al principio, pura picaresca. Un político que quiere tener un máster, se matricula y luego pues ve el modo, como de pronto le sale más trabajo o lo que sea, pues ve el modo de conseguirlo sin necesidad de examinarse, y el que dice un máster puede decir un doctorado e incluso carreras universitarias. Esto pasa no solo en España, pasa en todos los países del mundo. Mirad, en todo, yo creo que en todas partes ha habido algún escándalo de algún político que plagió el doctorado, que se atribuyó carreras universitarias que no tiene, o que hizo cosas de estas de los másteres y tal. Es una vanidad de los políticos muy habitual, como si, no sé, alguien les votase porque tienen un máster o tienen un doctorado. Realmente solo se valora entre ellos, entre nadie más. El votante al final, y creo que eso queda demostrado en las elecciones, vota a quien le gusta y a quien sabe seducirle, no al que tenga 7 doctorados, un máster y 4 carreras universitarias, que lo más que le puede parecer es un repipí y un empollón, pero bueno, están todos, casi sin excepción, con esa misma idea, y en esta vanidad cayó Cifuentes, de hacerse un máster, y luego pues sucedió que, y eso según informa el diario y el Confidencial, que no lo terminó nunca, pero en cambio sí le entregaron el título. Bien, esto ha ido dirigido a la línea de flotación de un partido del que se sospecha por principio. El piensa mal y acertarás con el Partido Popular es de una precisión matemática. Tú piensa mal, sospecha y probablemente estés en lo cierto. Ojo, no solo es con el Partido Popular, diría que prácticamente con todos. En general hay que sospechar de la política por principio de funcionamiento. Pero es que en el caso del PP ha engañado ya tanto a sus votantes que es normal que estén con la mosca detrás de la oreja. El caso este, que al parecer esto se supo ayer, ¿no? Lo llevaba al Mundo, por cierto. Aquí también hay unas peleas entre los periódicos que son fabulosas. Al parecer lo filtró un profesor vengativo de la Universidad Rey Juan Carlos, que le habían cerrado la carrera, según estuve leyendo, en una pieza que llevaba al Mundo por la mañana, y ya había atacado a la universidad, o mejor dicho, al rector, le hizo dimitir, de hecho, y ahora pues debía tener información, este tipo de información, que es muy valiosa, y supo dirigirla a través de la prensa. Bueno, pues esto en otro momento, una exclusiva como esta, en otro momento o en otro partido, pues no hubiera tenido tanta relevancia, de eso estoy convencido. Pero claro, al PP le está esperando todo el mundo con la escopeta cargada, con el hacha en la mano. Y en cierto modo tiene lógica que así sea, porque no es la primera vez. Es decir, no es por una pera, es por un montón de ellas. Es decir, esta es la cantidad de agravios que Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y sus opositores han ido creando alrededor suyo, que cualquier cosa que les afecte se va a sobredimensionar. De hecho, al principio se pensaba que esto había sido cosa interna, había sido un inside job dentro del propio Partido Popular para cepillarse a Cifuentes. Y la verdad es que era interesante porque gran parte de los problemas que han tenido se los han buscado ellos mismos dentro de sus propias luchas palaciegas de poder. Al parecer no era este caso. Esto así que vino desde fuera, la filtración. El hecho es que todos, empezando por sus propios votantes, desconfían de ellos. Es decir, se han empeñado, y esto fue un error desde el principio, en crear intereses y no crear afectos. Y estas son las consecuencias de cuando estás creando única y exclusivamente intereses. Que al final, cuando el interés desaparece, no queda ni siquiera el afecto porque de ese nunca hubo. Es decir, el PP tecnocrático de Rajoy
pudo ser muy eficiente, que tampoco lo ha sido, eficiente para mantenerse en el cargo, eso sí, ha demostrado cierta eficiencia, hay que reconocérsela, pero nada más. Y en este caso, además, ni siquiera le pillaba de cerca, porque a grandes rasgos lo de, y sin entrar en más detalles, que por lo demás ya son conocidos por todos, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid lo que hizo básicamente fue agenciarse un máster. Y lo hizo, como os decía, por pura vanidad. Porque ya no necesitaba para nada. De manera práctica, quiero decir. Además, ella ya es funcionaria universitaria, creo recordar. Y además lo hizo justo unos meses antes de que la nombrasen delegada del gobierno en la capital, es decir, cuando su carrera volvía a arrancar. Esto, si llega a suceder un poco antes, seguramente nunca se hubiese matriculado. Es decir, que ni siquiera le toca directamente a Rajoy, sino a uno de los suyos. Quizás precisamente porque es de los suyos, la ha apoyado como la ha apoyado. El hecho es que fue un error fatal, al que por cierto se prestó entusiasta la Universidad Rey Juan Carlos, no hay que olvidarlo, pues que al final le puede terminar a Cifuentes costando el puesto, ya sea en diferido o ya sea en directo. Es decir, ahora o dentro de un año. Ahora significa que dimite hoy, mañana o pasado, o la semana que viene, o dentro de un año, que no van a dejar que se presente, y que si se presenta va a perder las elecciones. De que sea ahora o dentro de un año, pues depende enteramente de Ciudadanos, que es el socio de gobierno en la comunidad y heredero natural de lo que quede del Partido Popular en Madrid, bueno, en Madrid y en toda España. El hecho es que están estos de Ciudadanos están ante un importante dilema. Si la dejan a flote, verán como poco a poco se va hundiendo. Eso es inevitable después de esta. Pero a cambio siempre les podrán acusar de haberla sostenido. De hecho, le están acusando ya a los de Ciudadanos, a Aguado, el de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. No, estás manteniendo a una corrupta y tal. Imaginaos lo que será en lo que queda de año. Es un riesgo. Claro que si la dejan caer, también hay un riesgo evidente. Es decir, si tal y como pretende el Partido Socialista y Podemos se suman o se prestan a una moción de censura, pues habrán salvado la honra. Pero gobernará esa coalición, una coalición de izquierdas formada como la del Ayuntamiento de Madrid, sobre la que no tendrán la más mínima influencia, cosa que sobre Cifuentes sí que tienen, y ahora tendrán más todavía. Pero sobre la que no tendrán influencia, pero a la que regalarán un ingente presupuesto, una victoria sonorísima, por cierto, y el control de la televisión pública de Madrid. En fin, a ellos les corresponde decidir. Ciudadanos, la verdad es que tiene buen registro en este aspecto. En 2015 no se apresuró y evitó entrar en gobiernos regionales. Y además hizo bien, ya lo dije aquí en su momento. Es decir, gobernar es exponerse y gobernar es equivocarse. De hecho, buena parte del descrédito de Podemos viene de ahí, de sus prisas por mandar y de luego además hacerlo mal. No lo sé, quizá lo que más les convenga a los de Ciudadanos sea mantener la prudencia. El premio, la verdad, es que es sustancioso y no siempre que se llega antes, se llega mejor. Vamos a ir dando salida a algunas llamadas de los oyentes que, como bien sabéis, tengo un montón de ellas pendientes y me gusta darlas todas y dar respuesta a todas las preguntas que me enviáis. Pues bien, vamos a empezar con Ignacio, que tiene una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Mira, estaba escuchando tu programa sobre Putin y estaba comentando de que estás convencido que es una mala persona, que si no, probablemente no sería capaz de mantenerse 20 años en el poder, y me pregunto cómo en los estados democráticos, qué medidas hay, si me puede informarnos a todos, qué medidas tenemos para asegurarnos de que los resultados de unas elecciones son válidas, porque dudo que haya ido ningún tipo de visitador internacional, ni en Rusia, ni en ningún otro país europeo, que en principio el Estado democrático es estable y no hay ningún tipo de manipulación. ¿Qué medidas tenemos los ciudadanos para
saber que no ha habido ningún tipo de manipulación. Muchas gracias. Siga así con tu trabajo. Descuida, Ignacio, que seguiré así con mi trabajo, pero solo si seguís al otro lado. En el momento en que no estéis, yo ya mi trabajo no tendrá sentido y desapareceré de aquí. Espero, por lo tanto, que estéis ahí mucho tiempo. Sobre lo que me preguntas, pues así, de manera general, todo el sistema, no solo electoral, sino el sistema financiero, todo se basa en la confianza, pero el sistema electoral especialmente. Es decir, tú asumes que no harán trampas. Claro que eso, solo la confianza, dirás, bueno, pues yo no me fío mucho, confianza tendrás tú, Villanueva, pero yo realmente de estos no me fío. Precisamente por eso, por gente desconfiada como tú, ojo, que yo también lo soy y en grado extremo, existen garantías. Es decir, garantías, hay un sistema que está bien pensado con garantías de que va a salir, no de que va a salir todo bien, pero sí al menos de que hacer trampas sea complicado. Pues qué sé yo, las actas de las mesas, por ejemplo, que son físicas y se redactan de manera física, no son electrónicas y están disponibles. Bueno, en general las mesas electorales, su composición, el recuento, todo el procedimiento está muy bien pautado. Y siempre cabe, por supuesto, la posibilidad de impugnar el resultado o de impugnar una mesa. Y si así sucede, la Junta Electoral aceptará la impugnación y lo investigará. Una Junta Electoral que sea imparcial, se entiende. De hecho, en todas las elecciones, en España por lo menos, siempre hay alguna mesa impugnada, en algún rincón del país, que no hubo algún problemilla, automáticamente van a la Junta Electoral Central, se impugna y si es necesario, pues se investiga, por supuesto, y si es necesario se repite la votación sin ningún problema. Es decir, con un sistema fiable, que esté lleno de controles y que sea transparente, como es el caso del nuestro, pues la confianza aumenta. Nunca vas a tener el 100% y siempre vas a pensar que alguna vez te la estarán colando, pero vamos, que en el caso de que tengas sospechas de que las elecciones están falseadas, caray, investígalo y denúncialo, porque eso es un delito gravísimo, el de falsear las elecciones, es decir, el de hacer lo que se conoce como pucherazo. Acordaos en las elecciones de 2016 que a los podemitas les sentó muy mal perderlas y empezaron a mover por las redes un montón de gente diciendo que había habido falseamiento electoral y demás, y sobre unos argumentos que además se caían ellos solos, que si era Indra, que tal, pues si está todo físico. Esto no es Venezuela, donde está todo electrónico, aquí es todo físico. En el caso de que tengas la más mínima duda de que algo se ha recontado mal, de que un acta se ha transmitido mal, vamos, ya estás literalmente perdiendo el culo para ir a denunciarlo, porque es de una gravedad extrema falsear una mesa electoral, por ejemplo, hacer trampas en las elecciones, en definitiva. Bien, seguimos. Carlos, otro oyente, tiene otra pregunta, esta vez sobre un famoso youtuber. Me interesaría saber tu opinión sobre un fenómeno que hay en Internet que está sorprendiendo a muchos liberales, que se llama Un tío blanco hetero. Es un canal de YouTube que hace videocríticas sobre la sociedad, centrándose sobre todo en el feminismo moderno y otros temas que la verdad son muy interesantes. Y si tienes tiempo para verte algún vídeo suyo y opinar sobre él, estaría muy bien. Pues sí, Carlos, me he visto algo de este hombre, de un tío blanco hetero, y la verdad es que me parece un tío muy ingenioso. He visto un par de vídeos suyos y me parece que está muy bien hecho, que se trabaja los vídeos. No lleva mucho tiempo, eso sí, lo lleva 2 o 3 meses, y que ha segmentado muy bien su audiencia conforme a un mensaje muy específico. Es lo que he podido yo ver en los 2 vídeos que he estado viendo. Me lo pasó un amigo hace no mucho, era cosa de 15 días, puede ser, o 20 días, vamos. El mes pasado, en marzo, antes de Semana Santa, creo, y me preguntaron por él, y le estuve echándole un vistazo así por encima y la verdad es que me pareció que estaba bien hecho. Es decir, va dirigido a gente más joven que yo, ya criada con YouTube, para la que hay que emplear este tipo de lenguaje visual, simplemente. Y él se ve, pues un chico de un veinteañero y estas cosas pues las sabe hacer. Yo, aunque quisiese hacer algo así, pues no sabría, y si lo intentase resultaría ridículo, porque estaría haciendo algo que no sé hacer, que además no tengo edad ya para hacerla y que desconozco qué es lo que gusta a los chicos de 20 años. Lo siento, pero en cambio a los de mi edad sí, perfectamente, sé lo que gusta a los tíos de 40, pero no a los de 20. Entonces cubre un segmento de la audiencia que está muy bien y que, por cierto, había un hueco muy grande ahí. Pero vamos, el éxito de este chico
y ha sido un éxito, tiene como 18.000 suscriptores en su canal y lleva muy poco en la red, apenas un par de meses, nos viene a confirmar que hay demanda de este tipo de contenidos. Que hay mucha gente joven haciéndose preguntas porque la cosa esta del identitarismo feminista pues la han llevado demasiado lejos y la confusión reina, especialmente entre los jóvenes. El resultado es que pues, van a terminar, este será el primero, pero van a aparecer muchos más. Idem con columnistas, todo tipo de podcasting, etcétera. Es que al final hay una reacción y tiene que aparecer por algún lado la confusión que ha creado y, en cierto modo, el pensamiento único. Es decir, que realmente lo que dice un tío blanco hetero es implanteable que se diga en un medio de comunicación. Por lo tanto, ahí está YouTube y ahí está la red, que es la que nos ha liberado de esa concentración, de esa escasez artificial que eran los medios de comunicación tradicionales. Bueno, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos va a hacer su comentario del día sobre el hambre en Venezuela. El socialismo, independientemente del siglo en que se aplique, aboca inexorablemente a la miseria y al hambre, al margen de la intención de sus dirigentes. Una vez el socialismo ha transformado al pueblo en la famélica legión que ha de capitanear según reza el himno de la Internacional Socialista, resulta que la legión ni se alza, ni lucha, ni vence, ni nada. Tan solo trata de sobrevivir a la opresión o huye. El hambre de los venezolanos aumenta la capacidad represora de Nicolás, pero también le convierte en el gestor de una catástrofe. Ha demostrado que no ha sabido gestionar una ruina. A ver qué tal se le da con la desolación. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya antes de irme, os recuerdo, no os lo había comentado antes porque se me había olvidado, pensaba deciroslo ayer, pero se me pasó. Hoy, martes, 10 de abril, a las 7:30 de la tarde, estaré con... No es una conferencia, es un coloquio que organiza la revista Milenio en la calle Serrano, en la librería Neblis, la librería Troa Neblí, que está en la calle Serrano 80. Es un coloquio que va a moderar Gonzalo Altozano y vamos a participar Pedro Insua, Hughes, que es el columnista del ABC y además un periodista deportivo de primera, y yo mismo vamos a estar ahí hablando sobre mayo del 68, que se cumple ahora, justo este año se cumple el 50 aniversario, de que aquello estallase. Entonces nos parecía un buen tema, me lo propuso Altozano, le dije que perfecto, entonces se buscó a otros dos espadachines y vamos a abordarlo de una manera. Yo no voy a dirigir el coloquio, lo dirigirá Gonzalo, así que él será el que vaya llevando y dirigiendo la orquesta. Yo creo que va a estar muy bien, pues un tema interesante. Tanto Pedro como Hughes son, y perdonadme la palabrota, dos tíos cojonudos, y os lo digo porque conozco a ambos, así que va a estar muy bien. Si estáis por Madrid y a esa hora, que además es la hora que se sale del trabajo, ya sabéis, pasaros por Serrano 80, que estaremos allí. Durará, calculo yo, mínimo hora y media, porque va a haber muchísima tela que cortar. Así que nada, queridos amigos, si mañana queréis verme en persona, ya sabéis dónde voy a estar, a las 7:30 en Serrano 80, librería Neblí. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy y yo ya solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.